Me llamo Camila, tengo 35 años y, aunque siempre me consideré una persona capaz de afrontar cambios inesperados, las últimas semanas me demostraron que incluso los límites más firmes pueden tambalearse si se les golpea en el momento preciso y con suficiente fuerza. Hasta hace poco vivía en Valencia, trabajaba en la oficina de una empresa de tamaño medio, realizando un trabajo que no era el de mis sueños, pero que me daba estabilidad, y pasaba las tardes con él. Hombre al que conocía desde hacía 6 años, con quien compartía no solo el día a día, sino también una visión común del futuro. Todo cambió en un solo día. Cuando por casualidad descubrí que, durante mis breves vacaciones, él había pasado el tiempo con mi compañera de trabajo, una mujer con la que me cruzaba a diario en la oficina, con quien tomaba café e incluso compartía detalles personales de mi vida, segura de que podía confiar en ella. El golpe no estaba solo en el hecho de la traición, sino también en lo rápido que todo se hizo público. Se convirtió en un matiz en las voces de mis compañeros, en pausas cautelosas en las conversaciones y en miradas que mezclaban compasión con una curiosidad apenas disimulada. Quedarse en ese ambiente significaba revivir cada día una versión en miniatura de la misma traición, pero ya no de una sola persona, sino de todo un círculo de conocidos. Sabía que no podía renunciar al trabajo de forma repentina, porque tenía compromisos con clientes, pero sí podía pasarme al formato remoto y sacarme de la ciudad donde cada rincón me recordaba aquello de lo que intentaba deshacerme. Busqué opciones de alquiler no en las afueras ni en grandes ciudades, sino en lugares donde el ritmo de vida fuera distinto y donde no tuviera ningún contacto personal. Un pueblo de montaña, en el que nunca había estado, apareció por casualidad en los resultados de búsqueda, pero lo recordé gracias a una conversación con una conocida de antes, fotógrafa, que años atrás había hecho allí unas fotos de paisaje y me había contado sobre sus calles estrechas. El olor a pan recién horneado y la gente que se interesa por ti solo en la medida en que tú misma estás dispuesta a abrirte. Entre varias ofertas en la página de alquiler, me llamó la atención un anuncio de una habitación en una casa antigua, de 2 plantas. El propietario, Mateo, es profesor, ahora alquilaba la planta superior, quedándose él en la inferior. En los mensajes respondía de forma breve pero precisa, describía las condiciones, confirmaba la fecha de entrada, informaba de la cocina y la lavandería compartidas, aseguraba que el internet era rápido y que la habitación era adecuada para trabajar con portátil. No hacía preguntas personales ni intentaba ir más allá de la correspondencia formal, lo cual para mí era sin duda un punto a favor. No buscaba un amigo, sino un espacio donde poder recuperar mi propio ritmo. El día de la partida transcurrió sin sentimentalismos. Metí lo imprescindible en la maleta, dejé el resto guardado en casa de una amiga, tomé el tren de la mañana y luego un autobús que ascendía cada vez más por la carretera serpenteante de la montaña. Por la ventana, el paisaje iba cambiando, primero viñedos, luego laderas boscosas y, más adelante, estrechos valles encajonados entre macizos de piedra. Cuando el autobús se detuvo en una pequeña plaza, que era mi parada, sentí como el aire fresco y húmedo contrastaba con el clima cálido y seco de Valencia. Allí olía a piedra mojada, madera y humo de chimeneas. La calle por la que subía con la maleta era estrecha, adoquinada, y discurría entre casas antiguas de fachadas oscurecidas y balcones de hierro forjado. Las farolas derramaban una luz suave sobre la piedra húmeda. En los patios los gatos descansaban bajo las lámparas y de las ventanas abiertas llegaba el olor de la cena. La casa de Mateo estaba en un desvío de la calle principal, gris y sobria, sin adornos innecesarios, pero cuidada, 2 escalones de piedra, una puerta con manija de latón y una pequeña lámpara sobre la entrada. Cuando toqué el timbre, la puerta se abrió casi al instante. En el umbral estaba un hombre alto, de porte erguido, cabello ligeramente encanecido y una mirada profunda y atenta en la que no vi ni recelo ni una cordialidad impostada, más bien una calma evaluadora. Pronunció mi nombre sin hacer preguntas. Se hizo a un lado y, con un gesto, me invitó a pasar. Subimos por una escalera de madera hasta el segundo piso, donde abrió mi habitación, cama, armario, escritorio. Unas cuantas estanterías y una ventana desde la que se veía un patio con un castaño. Mateo me explicó brevemente dónde estaban las mantas de repuesto, cómo encender el calentador, y dijo que me mostraría la cocina al día siguiente para darme tiempo a colocar mis cosas tras el viaje. Cuando se fue, me senté en el borde de la cama, sentí el calor constante del radiador y comprendí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar donde nadie me miraba como parte de una historia ajena. A la noche siguiente, cuando
Ya me había acostumbrado un poco a la nueva habitación y había colocado mis cosas de manera que el espacio dejara de parecer un refugio temporal y empezara a tener al menos un mínimo orden que me permitiera percibirlo como mío. Escuché en el pasillo un golpe claro pero no insistente en la puerta. Antes de que pudiera responder, apareció en el umbral Mateo con una bandeja en las manos, un hondo plato con sopa humeante, una rebanada de pan recién cortado y un pequeño cuenco de cerámica con aceitunas oscuras. Dijo que había pensado que quizá aún no había tenido tiempo de instalarme del todo ni de comprar provisiones, y que después de un viaje era bueno tener algo caliente y sencillo. Me propuso bajar juntos a la cocina donde, según él, siempre es más acogedor que en cualquier habitación. La cocina resultó ser grande, con una mesa de madera en el centro, varias sillas, estantes llenos de tarros con cereales y especias, y una cocina vieja que todavía desprendía calor tras la preparación de la cena. El olor del pan y del caldo se mezclaba con el del café, seguramente recién hecho, y esa combinación espesaba el aire, dándole una densidad que invitaba a relajarse sin querer. Nos sentamos uno frente al otro y, mientras yo tomaba la cuchara, me hizo unas cuantas preguntas habituales: cómo había pasado el día, si había encontrado una tienda con todo lo necesario, si no me había perdido en esas calles estrechas que, según él, incluso los lugareños a veces confunden. Su tono era equilibrado, sin rastro de formalidad ni de un interés excesivo, pero precisamente por esa calma no me di cuenta enseguida de cuando la conversación pasó, casi sin notarlo, de los pequeños asuntos cotidianos a algo más personal. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándome directamente a los ojos, y de repente preguntó si había venido aquí para empezar algo nuevo o solo para esperar a que pasara el tiempo. No lo dijo con reproche ni con presión, pero sí con tanta franqueza que sentí como en mí se mezclaban rápidamente dos impulsos: dejar la pregunta sin respuesta o decir algo lo bastante distante como para no perder la iniciativa en la conversación. Di un sorbo de agua, gané unos segundos y contesté que aún no había decidido cómo llamar a este periodo, pero que sabía con certeza que lo necesitaba para recuperarme, y que el resto lo diría el tiempo. Él asintió, como si hubiera escuchado lo que quería, y en su expresión apareció una sonrisa muy leve, sin calidez, más bien como una discreta marca interior de «¿y entendido?». Después retomó la conversación sin prisas, hablando de las costumbres locales, cuándo funcionaba el mercado, cuál era el mejor momento para ir a la panadería porque había menos gente, y cómo llegar a la parada de autobús más cercana si necesitaba ir a la ciudad. Yo escuchaba, respondiendo con frases cortas, pero todo el tiempo sentía que su pregunta no era solo curiosidad por mis planes, sino un intento de situarme en su propio esquema de vida y, quizá, en su vida misma. Cuando terminamos la cena, recogió los platos, puso a calentar agua y me ofreció una taza de infusión de hierbas, diciendo que las mezclas eran hechas por mujeres del lugar y que seguramente ese sabor no lo encontraría en la ciudad. Tomé la taza, percibí el amargor del tomillo mezclado con algo parecido a la salvia, y pensé que, aunque la charla había comenzado como un gesto informal de hospitalidad, terminaba siendo una señal clara: Mateo estaba acostumbrado a saber más de quienes vivían en su casa de lo que sería necesario solo para convivir. Al volver a mi habitación sentí una ligera tensión, no miedo ni desconfianza, sino esa sensación de que el primer intercambio de información ya se había producido, y que a partir de ahora cada frase o gesto podía convertirse en parte de un plan calculado por alguien. A la noche siguiente, el tiempo cambió de forma tan repentina que ni siquiera tuve tiempo de cerrar la ventana antes de que una fuerte ráfaga de viento trajera a la habitación el olor a humedad y las primeras gotas pesadas de lluvia. Las nubes descendieron tanto que las cimas de las colinas desaparecieron de la vista, y el ruido del agua escurriéndose por las tejas y los desagües de la calle se convirtió en un fondo uniforme, como si alguien hubiera encendido un sistema invisible de ventilación capaz de apagar todos los demás sonidos. Después de pasar todo el día frente al portátil, revisando hojas de trabajo y elaborando informes, lo único que quería era prepararte y leer, evitando cualquier conversación. Sin embargo, alrededor de las 8 de la noche, llamaron suavemente a la puerta, y al abrir vi a Mateo con una botella de vino y una pequeña cesta con pan aún tibio. Dijo que en un tiempo así no valía la pena quedarse sola, y me invitó a bajar a la cocina, donde, según él, era más agradable pasar la lluvia. Acepté, aunque no estaba segura de querer avanzar tan rápido en el trato, pero negarme después de su anterior gesto de hospitalidad me pareció excesivamente frío. Esta vez la cocina estaba iluminada solo por una lámpara de sobremesa junto a la pared, y la sombra de las estanterías caía sobre la mesa, haciendo que el espacio pareciera más pequeño, más íntimo. Sirvió el vino en 2 vasos,
Colocó el pan junto a un plato con un trozo de queso local, y empezó a hablar del pueblo, de cómo había cambiado en los últimos años, de la cantidad de jóvenes que se habían marchado, dejando las casas a familias mayores o a personas como yo, inquilinos temporales en busca de descanso. Yo escuchaba, preguntando algún detalle, tratando de entender si compartía sus observaciones por puro interés o si intentaba conducir la charla hacia algo más personal. En un momento, me estiré para alcanzar la taza de té que estaba en el borde de la mesa, y justo entonces su mano cubrió la mía, quedándose unos segundos más de lo que sería un simple roce casual. Sus dedos estaban calientes, el contacto no era fuerte pero sí seguro, y la forma en que me miraba, sin apartar la vista, tenía esa concentración especial en la que las palabras sobran. Dijo, en voz baja y serena, que no parecía alguien que hubiera venido aquí en busca de tranquilidad. En su tono no había ni negación ni duda, más bien una constatación de hecho, dejándome a mí la opción de contradecirlo o confirmarlo. No alcancé a responder. Porque se inclinó y me besó, de manera breve pero segura, sin prisas ni movimientos vacilantes, como si fuera la continuación lógica de lo que acababa de decir. El beso no fue excesivamente tierno ni agresivo, pero se notaba que la iniciativa era suya y no pensaba cederla. Cuando se apartó, su expresión permanecía tranquila, y enseguida volvió a llenar mi vaso de vino, como si nada especial hubiera pasado. Charlamos un poco más, ya sin tocar temas personales, mientras yo intentaba analizar si había sido un impulso provocado por la atmósfera de la noche y la lluvia, o un paso calculado, parte de una estrategia con la que él solía acercarse a la gente. Al subir de nuevo a mi habitación, me di cuenta de que, independientemente de la respuesta a esa pregunta, el hecho ya estaba ahí, y desde ese momento nuestras conversaciones y gestos tendrían un trasfondo diferente, imposible de ignorar. Al día siguiente decidí salir al patio para dar un pequeño paseo después de varias horas de trabajo frente al portátil, y fue allí donde vi a una joven que, con un bolso pequeño en la mano, observaba la casa como si ya supiera bien dónde estaba cada cosa. Era delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta poco cuidada, vestida con unos vaqueros y un jersey que no parecían nuevos, pero que en ella se veían como una elección deliberada y no como ropa puesta al azar. Nuestras miradas se cruzaron, y fue ella quien me saludó primero, con una seguridad libre de la cautela que suele haber entre desconocidos. Pocos minutos después, Mateo apareció en el patio. El tono con el que pronunció el nombre de la mujer, Laura, tenía calidez, con esa entonación que revela una relación de larga data. Me dijo que era una amiga de la familia, que venía por unos días, y añadió que se alojaría en una habitación libre del segundo piso, justo al otro lado del pasillo de la mía. Laura sonrió como si aquella información solo me concerniera de manera formal, y sin dar más explicaciones entró en la casa, llevando su bolso con una ligereza y seguridad que dejaban claro que no era su primera vez allí. Por la noche, cuando bajé a la cocina a prepararme un té, escuché risas desde la habitación de al lado, rápidas, despreocupadas, con esas inflexiones que solo aparecen entre personas que se conocen desde hace tiempo. Reconocí la voz de Mateo y entendí que hablaban sin pausas, como si retomaran una conversación interrumpida hace mucho. Cuando entré, Laura estaba sentada a la mesa y él contaba algo, gesticulando con una mano, y ambos tenían el aspecto de haber pasado juntos todo el día, aunque, que yo supiera, ella había llegado solo por la mañana. No me quedé mucho rato. Pero al regresar a mi habitación sentí como una ligera incomodidad se había instalado casi sin darme cuenta, mezclada con cierta curiosidad. No era exactamente celos. Conocía demasiado poco a Mateo para reclamar algún lugar en su vida personal, pero tampoco podía ignorar que esa amiga de la familia había captado su atención de forma tan inmediata y en tal cantidad. Más tarde, cuando nos cruzamos por casualidad en el pasillo, le pregunté de dónde se conocían. Respondió de manera breve que era una historia antigua relacionada con su trabajo en la escuela, y que Laura solía venir al pueblo por asuntos de familia. El resto lo dijo con un tono que no invitaba a más preguntas. Sus ojos seguían tranquilos, pero en su manera de colocarse para hablar había algo que recordaba a una reducción consciente de la distancia. No se apartó, obligándome a pasar tan cerca que pude percibir el leve aroma de su perfume. Esa noche, acostada, pensé largo rato si no habría comenzado ya ese momento en el que las reglas que, tácitamente, habíamos establecido en los primeros días empezarían a cambiar sin que yo lo supiera. En mi mente quedaba la imagen de su conversación ligera en la cocina, las risas imposibles de reproducir ante extraños y la seguridad con la que Laura se movía por esa casa desde el primer minuto. Al día siguiente trabajaba en mi habitación.
intentando concentrarme en una tarea que debía entregar por la tarde, cuando desde abajo escuché el característico golpeteo de una herramienta contra la madera. Al principio no le di importancia, pensando que algún vecino estaba reparando un mueble, pero luego me di cuenta de que el sonido venía del otro extremo del pasillo, de la habitación que Mateo había asignado a Laura, cuando salí para dejar mi taza de té en la cocina. Lo vi, estaba inclinado, reparando algo en la puerta de un armario, mientras Laura, sentada cerca en una silla, sostenía una taza de café y seguía con atención cada uno de sus movimientos. Conversaban, pero el tono no era simplemente amistoso, se percibía la costumbre de bromear, de cruzar miradas cómplices, y la ausencia de esa cautela propia de las relaciones recién iniciadas. Él dijo algo y ella soltó una carcajada, inclinándose hacia adelante como si por un momento olvidara que alguien más podía estar allí. Me detuve en el pasillo, observándolos, y ese instante duró lo suficiente para que él levantara la cabeza y se cruzara con mi mirada. Su expresión cambió de inmediato, la sonrisa desapareció y su tono, cuando habló, se volvió neutro y distante. Dejó la herramienta sobre el borde del armario, se acercó a mí y preguntó si todo estaba bien con mi portátil, porque había oído que hacía ruido. Respondí que no había notado nada especial, pero él insistió en que sería mejor revisarlo y propuso hacerlo por la noche. En su ofrecimiento había algo de atención ostentosa, y al mismo tiempo sentí que el momento no era casual, parecía querer desviar el foco hacia mí. Como compensando lo que acababa de presenciar, de vuelta en mi habitación, me quedé unos minutos sentada frente al portátil abierto, pensando si realmente intentaba evitar impresiones equivocadas o, por el contrario, jugaba con el contraste. Para mantenernos tanto a Laura como a mí dentro de su campo de atención, cada una con un guión distinto. Y aunque lo más lógico habría sido ignorarlo, comencé a sentir que sus acciones tenían más de un nivel de significado. Esa noche, cuando apareció con un destornillador en la mano, le permití revisar el portátil, aunque sabía perfectamente que no era necesario. Se sentó a la mesa, miró con atención la pantalla, pulsó unas teclas y enseguida dijo con calma que todo funcionaba perfectamente. Luego se quedó sentado, apoyando los codos en la mesa, y empezó a hablar de cómo en las casas antiguas siempre hay que arreglar alguna que otra cosa, pero que son justamente esos pequeños detalles los que dan la sensación de hogar. No estaba segura de si esa frase era casual o si pretendía quedarse en mi memoria. Cuando se fue, el pasillo estaba en silencio, y pensé que, si de verdad estaba acostumbrado a repartir su atención entre varias personas de forma que cada una se sintiera especial, no era improvisación, sino un método bien ensayado. La única incógnita era cuánto tiempo podría mantener ese equilibrio antes de que alguna de nosotras decidiera salirse del juego. Al día siguiente, después del almuerzo, cuando regresé de la tienda con algunos productos básicos y estaba a punto de preparar una sopa, Laura se detuvo en el pasillo con una llave en la mano y, como si fuera algo casual, me preguntó si me importaría prestarle mi secador, porque el suyo se había perdido en la maleta entre sus cosas. En esa frase cotidiana había tal seguridad de habitante que no pude evitar sentir como en mí se levantaba una oleada de irritación. Esa naturalidad no aparece en un solo día y siempre tiene detrás una historia que nadie se apresura a contar. Cuando finalmente coincidimos Mateo y yo en la cocina, donde el agua ya hervía en la olla, sin alzar la voz pero sin disimular mi emoción, le pregunté cuánto tiempo pensaba quedarse Laura y si realmente era solo una amiga de la familia. Como me había dicho, porque desde fuera la situación parecía otra, y para mí, como inquilina que necesita organizar su propio ritmo, era importante saber qué esperar. Él dejó el cuchillo con el que cortaba pan, se secó las manos con un paño y, sin cambiar su tono calmado, respondió que ella era solo una invitada por unos días, que entre ellos no había nada que pudiera afectarme, y que, en su opinión, yo tendía a sacar conclusiones demasiado rápido, sustituyendo hechos por suposiciones que encajaban mejor con mi historia anterior que con la realidad en la que nos encontrábamos. Sentí que esa formulación, cuidadosamente elegida y pulida, intentaba situarme en el papel de persona con una herida que ve de más. Le dije que no necesitaba garantías generales, sino un marco claro de convivencia, en el que no tuviera que adivinar quién estaría en la cocina antes que yo o de quién serían las cosas que aparecerían en el baño. Sin previo aviso, que había venido aquí no para participar en pruebas ajenas de confianza, sino para tener un espacio estable donde poder pensar y trabajar. Él se encogió de hombros con esa calma demostrativa que suele echar leña al fuego y soltó que yo lo complicaba todo, que no me había dado motivos para sospechar, que la casa estaba abierta para quienes él confiaba. Y que dentro del acuerdo de alquiler yo recibía todo lo que pagaba,
y lo demás correspondía a sus hábitos personales, que no tenían por qué ser objeto de mi valoración. Hablamos todavía unos minutos, con frases cortantes pero contenidas. Yo insistiendo en la transparencia y la corrección, él defendiendo su derecho a organizar la vida como quisiera. Luego apagué la cocina, dije que continuaríamos la conversación por la noche, cuando bajaran las emociones, y cerré la puerta de mi habitación intentando recuperar el control de mi respiración y de unos pensamientos que se dispersaban como botones caídos de un hilo roto. Por la noche, cuando fuera lloviznaba de nuevo y la casa estaba envuelta en esa humedad fresca tan típica del lugar, llamó suavemente a la puerta y, sin esperar mucho, entró con 2 tazas de café fuerte que, según dijo, siempre preparaba después de un día difícil para ordenar las ideas. Se sentó cerca, no demasiado, pero lo suficiente para que su presencia se sintiera con claridad. Dijo que no le gustaban los conflictos que se alargan sin sentido, que respetaba mi derecho a la claridad y a los límites, pero que también quería que tuviera en cuenta un hecho simple: en esa casa, él marcaba el ritmo, y si a alguien le costaba seguirlo, era mejor hablarlo abiertamente, sin esconder el descontento en indirectas capaces de arruinar la convivencia más rápido que una discusión franca. Yo estaba a punto de responderle que presosamente estábamos hablando con franqueza, cuando, inclinándose un poco, atrapó mi mirada y, sin alzar la voz, pronunció una frase que me provocó a la vez enojo y un calor no deseado. Me dijo que le gustaba que yo fuera así, que luchara por lo que consideraba correcto, porque en esa tensión no se veía solo la herida del pasado, sino también un carácter que no entregaba el control al primer giro del destino. Le contesté que no luchaba por ser importante para él, sino por no volver a estar en una situación donde las reglas cambian sin aviso. Él, casi sin apartar la vista, dijo que no había reglas ocultas, que solo existía su manera de ser honesto consigo mismo y con quienes le rodeaban, y que, si me quedaba, al menos coincidíamos en que las palabras tenían valor y que los límites acordados no se ignoraban. Me tendió la taza, rozando mis dedos lo justo para que el contacto pudiera parecer casual, pero rehusarlo hubiera sido demasiado formal. Sentí como la tensión que hacía una hora se sostenía en la oposición de posturas pasaba a otro estado, uno en el que cada uno veía en el otro no una debilidad, sino un punto del que aferrarse para pactar y, al mismo tiempo, mantener el control de la situación. Cuando se inclinó y me besó, no con brusquedad ni prisa, sino como poniendo su firma bajo lo acordado, entendí que nuestro conflicto no había terminado en un compromiso puro, sino en esa versión de reconciliación, en la que él conservaba la iniciativa y yo el derecho a vigilar que los acuerdos se cumplieran. Y que esa frágil forma de equilibrio era, por ahora, la única posible. Acordamos cosas prácticas: que Laura se iría en unos días, que me avisaría si alguien más se alojaba en la casa, que las zonas comunes seguirían siendo neutrales, y que cualquier iniciativa capaz de alterar la sensación de privacidad la discutiríamos antes de llevarla a cabo. Esa lista me dio más tranquilidad que cualquier promesa bonita que suele desvanecerse rápido. Cuando se fue, dejando la taza vacía sobre la mesa y el eco de su frase sobre que le gustaba mi forma de resistir, comprendí que había aceptado un juego de palabras claras y entonaciones ambiguas, donde cada paso habría que verificarlo con cuidado. Y que así, sin excesos teatrales, se veía una reconciliación en sus términos, de los que por ahora no quería apartarme. Unos días después de nuestra conversación, fui a la ciudad vecina para recoger un pedido en una tienda de electrónica. Y, de paso, pasear por el centro, que siempre me había parecido más vivo y ordenado que nuestro pequeño pueblo de montaña. El día estaba fresco pero soleado, así que decidí almorzar en uno de los pequeños restaurantes donde ya había estado antes. Me acomodé junto a la ventana, pedí pasta y café, y saqué el teléfono para revisar algunos mensajes de trabajo. Entonces mi mirada se detuvo, sin querer, en una figura familiar a 2 mesas de la mía. Mateo estaba sentado de espaldas a la calle, frente a él una mujer de aproximadamente su edad, con el pelo oscuro cortado de forma prolija y movimientos tranquilos y seguros. Ella decía algo mientras él la escuchaba con atención, sosteniéndole la mano con la palma hacia arriba y recorriéndole la muñeca lentamente con el pulgar. No tuve que forzar la vista para entender que no era un gesto casual, había en él tanta intimidad que cualquiera que los viera lo interpretaría de inmediato como cercanía. Me quedé inmóvil, dudando entre fingir que no los había visto, acercarme o salir sin decir nada. Pero de pronto él levantó la vista y me vio. Y lo que más me sorprendió fue que no retiró la mano. Su expresión permaneció serena, su mirada fija, y la mantuvo el tiempo justo para que entendiera que no pensaba dar ninguna explicación allí, y mucho menos en público. Terminé el almuerzo con la misma expresión con la que había entrado, sin permitirme ninguna emoción que pudiera
parecer derrota o sorpresa. Cuando volví a casa, Mateo ya estaba en la cocina, como si simplemente preparara su cena después de un día cualquiera. No hizo ninguna alusión al encuentro en el restaurante, no preguntó nada ni dio señales de haber visto mi reacción. Yo, tras una pausa deliberada, decidí que la franqueza era mejor que el silencio y le pregunté quién era aquella mujer. Su respuesta sonó sin alzar el tono, con una leve ironía: «¿Viste lo que querías ver?». La frase era a la vez distante y acusatoria. No contenía una negación, pero tampoco una confirmación. Trasladaba a mí la responsabilidad de la interpretación, y, quizá, también la de la emoción que había despertado en mí. Comprendí que esa era una de sus tácticas preferidas: dejar los hechos sin definiciones claras, obligando al otro a construir su propia versión y, con ello, a dudar de sus propias conclusiones. Esa noche caminé por mi habitación recordando cada uno de sus gestos, cada momento en que se había permitido ser cercano, conmigo, con Laura, y ahora con esa mujer. Y cada vez se hacía más evidente: no jugaba a tener relaciones simples, sino a algo mucho más complejo, donde el principal instrumento era el control sobre lo que los demás sabían y cómo lo interpretaban. A la mañana siguiente me desperté con un leve golpeteo en la pared. Al principio no le di importancia, pero unos minutos después escuché cómo Laura abría las puertas del gran armario que compartíamos y soltaba un suspiro suave. Al salir al pasillo, la vi con una pequeña libreta negra en las manos. La sostenía con cuidado, como si temiera dañarla, pero también con la seguridad de quien sabe que ha encontrado algo importante. «¿Es de Mateo?», pregunté en voz baja. Ella asintió y me la tendió. Nos sentamos en mi cama y hojeé con cuidado algunas páginas. Dentro había nombres de mujeres, cada uno acompañado de una fecha y de breves anotaciones difíciles de entender sin contexto. Verano, balcón, charla nocturna, invierno, cartas, pan, mayo, vestido azul, llave. Algunos nombres se repetían con meses de diferencia, otros desaparecían tras una sola entrada. Todo parecía una lista cuidadosamente conservada de sus historias personales, una especie de archivo de episodios donde lo importante eran los detalles del momento y no la duración de la relación. Pasábamos las páginas en silencio hasta que encontramos nuestros propios nombres. El mío estaba escrito pocos días después de mi llegada, junto a tarde, vino, cocina. El de Laura aparecía mucho antes de lo que yo había imaginado, y más de una vez. Ella miró esas líneas largo rato y luego dijo: «Lleva varias historias a la vez. Solo muestra a cada persona partes distintas de sí mismo». Su voz no sonaba ofendida, sino con un análisis frío, como quien describe un proceso de trabajo que hay que estudiar para saber cómo actuar después. Quise decir que aquello era motivo suficiente para preguntarle directamente, pero sentí dentro de mí dos impulsos opuestos: desenmascararlo de inmediato y, al mismo tiempo, comprobar si podía seguir manteniendo su atención sabiendo que no me pertenecía por completo. Era casi como una competencia en la que la victoria no se medía en palabras, sino en quien aguantaba más tiempo dentro del juego. Incluso sabiendo que las reglas eran injustas, volvimos a dejar la libreta en la misma posición en que estaba. Ninguna de las dos sugirió decirle a Mateo lo que habíamos encontrado. En cambio, se instaló entre nosotras una extraña comprensión silenciosa. A partir de ese momento, cada una actuaría a su manera para ganarse su favor, aunque para ello hubiera que fingir indiferencia o recalcar la propia independencia. No era una alianza, sino una tregua entre dos personas que saben que están en el mismo sistema y que ninguna piensa abandonarlo primero. Aquella noche pensé largo rato en por qué no sentía la ira habitual que debería haber surgido tras semejante descubrimiento. Tal vez porque ya había visto antes esquemas parecidos, aunque nunca había tenido la oportunidad de observarlos tan de cerca, percibiendo cada paso del jugador. O quizá porque simplemente me intrigaba hasta dónde estaría dispuesto a llegar, convencido de que ninguna de nosotras se marcharía. Unos días después de nuestro hallazgo, la tensión en la casa empezó a sentirse literalmente en el aire. Como si cada uno de nuestros movimientos, cada frase e incluso la forma en que pasábamos el uno junto al otro en el pasillo formaran parte de un juego invisible. Laura ya no se reía tan abiertamente en su presencia, pero tampoco lo evitaba. Más bien intentaba captar los momentos en que la miraba y dejar en esa mirada algo que pudiera perdurar después de que ella saliera de la habitación. Yo, en cambio, elegí otra táctica: no buscar su atención, pero tampoco rechazarla. Cuando él mismo se acercaba, aquella noche todo empezó con una nimiedad. Volvía de la tienda con varias bolsas de comida y lo vi de pie junto a la puerta de la cocina con el teléfono en la mano.
Me molestó que, al verme, guardara el teléfono en el bolsillo demasiado rápido para que fuera una simple casualidad. Le pregunté si esperaba a alguien, y en sus ojos apareció una expresión que empezaba a reconocer, una mezcla de irritación y entusiasmo, como la de alguien que percibe un desafío y está dispuesto a aceptarlo. Discutimos en el pasillo, con voces que poco a poco se volvían más duras y palabras cada vez más personales. Le dije que jugaba con la atención de las mujeres como si fuera su manera de mantener el interés en la vida. Él respondió que exageraba y que debería concentrarme en mí misma y no en con quién y cómo pasaba él su tiempo. Mi comentario sobre Laura lo sacó de su equilibrio, se acercó más, casi hasta rozarme, y me empujó contra la pared. No con agresividad, sino con esa seguridad que no necesita alzar la voz para dejar claro quién controla la situación. Oh. Me aceptas con todo, o te vas ahora, dijo en voz baja, pero de tal forma que, en ese silencio entre nosotros, cada palabra sonaba nítida. Su mirada no se apartaba, y entendí que no intentaba convencerme, me estaba ofreciendo las condiciones bajo las cuales estaba dispuesto a dejarme permanecer en su vida, y esas condiciones no estaban abiertas a negociación. Podría haber respondido con dureza, podría haberme dado la vuelta e irme, pero en lugar de eso permanecimos así unos segundos más, hasta que esa tensión se transformó en otra cosa, algo que él sabía crear casi al instante, trasladando el conflicto a un plano más íntimo. No fue una reconciliación en el sentido clásico, sino más bien una forma audaz de reafirmar su ventaja en un momento donde él controlaba claramente tanto el ritmo como la distancia. Cuando se apartó, me quedé con la sensación de que ambos sabíamos perfectamente que esta escena podría haber terminado de otra manera si yo fuera otra persona. Pero acepté el juego, aunque no lo dijera en voz alta. Y quizá eso era precisamente lo que lo mantenía cerca. La fiesta en el pueblo se preparaba con antelación, y ya desde la mañana se veía a la gente decorando las calles. Colocaron bancos de madera a lo largo de la plaza, entre ellos tendieron guirnaldas de banderines de papel, y en el aire se mezclaban los aromas de carne asada, pan recién hecho y vino. Los niños corrían entre los puestos, riendo y con las manos pegajosas por la nube de azúcar. Durante horas no pude decidir si ir. Después de las últimas conversaciones con Mateo y de que Laura apareciera cada vez con más frecuencia en su casa, sentía que estaba al límite, y que cualquier nimiedad podía empujarme a tomar una decisión que hasta ayer me asustaba. Al final decidí que quedarme en casa sería permitir que él y la situación controlaran mi tiempo. Me puse un sencillo vestido azul, cogí una chaqueta ligera y salí. El pueblo resplandecía con las luces de las guirnaldas, y la música de los músicos locales se mezclaba con el murmullo de las conversaciones y las voces de los vendedores. Los primeros minutos simplemente caminé entre la gente, saludando a quienes ya se habían acostumbrado a mi presencia, y hasta por un instante creí que podría pasar la velada sin pensamientos desagradables. Todo cambió cuando lo vi. Mateo avanzaba entre la multitud, llevando de la mano a Laura. Parecían como si todo ese bullicio y alboroto existiera solo para ellos. Él se inclinó, le dijo algo, y ella soltó una carcajada echando la cabeza hacia atrás. Me detuve, porque no estaba preparada para esa escena. No era un encuentro casual, no intentaron evitarme ni apartaron la mirada al verme. Al contrario, cuando él notó que lo miraba, no soltó su mano ni apartó los ojos. La distancia entre nosotros se acortaba lentamente, porque la multitud se movía en direcciones opuestas. Escuchaba fragmentos de frases de las personas a mí alrededor, las risas de los niños, el tintinear de copas, pero todo sonaba lejano, como si alguien hubiera bajado el volumen. Laura me vio primero, su sonrisa se atenuó apenas, pero no soltó su mano. Él se detuvo a un paso de mí. ¿Decidiste que esta es una forma normal de saludar? Pregunté, intentando mantener la voz firme. No te prometí nada, respondió como quien constata el clima. Su tono era tranquilo, sin excusas ni el menor amago de disculpa. Lo miré su mano sosteniendo la de ella, y sentí que algo en mí se cerraba para siempre. La gente alrededor nos lanzaba miradas fugaces, unos con curiosidad, otros con esa compasión disimulada que ya había visto en el bar del pueblo. Pero nadie intervino. Él aguantó la pausa, como dándome tiempo para responder o dar un paso, y luego simplemente se volvió hacia Laura y siguieron adelante, continuando la conversación que llevaban antes. Yo me quedé allí unos segundos más, intentando ordenar mis pensamientos, pero en lugar de sentir ira o dolor, sentí una fría claridad. No se trataba de él ni siquiera de nosotros, se trataba de mi decisión de seguir quedándome donde ya
No había lugar para mí, me dirigí hacia el borde de la plaza, evitando las caras conocidas y las conversaciones. La fiesta continuaba, la música sonaba, pero para mí aquella noche fue el momento en que todo encajó. Y volver a lo de antes. Ya era imposible. A la mañana siguiente me desperté antes de que el sol se elevara sobre las montañas. Dormir había sido difícil, en mi cabeza se repetía sin cesar la imagen de ayer, Mateo y Laura en la fiesta, riendo, tomados de la mano, besándose como si nadie más existiera. En la oscuridad de mi habitación, esa escena se veía aún más punzante que en la realidad. Sabía que al amanecer empezaría a hacer las maletas, y no sentía la más mínima duda, empaqué despacio, pero con determinación. Cada jersey, cada libro o taza me recordaban cómo los coloqué aquí al llegar, creyendo que me esperaba algo nuevo y tranquilo. Ahora esos objetos ya no formaban parte de mi vida en esta casa, solo eran equipaje que me llevaba conmigo. Cerca del mediodía escuché pasos en el pasillo. Mateo apareció en la puerta sin llamar. Llevaba en las manos un paquete plano de cartón. Lo dejó junto a la maleta y dijo, con voz neutra, casi cotidiana, para que lo recuerdes. No esperó respuesta y se fue. Al principio ni siquiera quise abrirlo, pero la curiosidad ganó. Dentro había una foto impresa en papel mate, yo, sentada en la cocina, riendo, y Mateo detrás de mí, inclinado hacia mí. La imagen era de hace unas semanas, cuando trajo una botella de vino después de la lluvia, entonces puso el teléfono en el alféizar y dijo que quería guardar el momento. Solo ahora me di cuenta de que, en el espejo detrás de mí, se veía claramente a Laura. Ella estaba en el marco de la puerta de la cocina, mirándonos, en el reverso, escrito con rotulador negro, decía, siempre soy honesto conmigo mismo, ¿y tú? Sostuve la foto largo rato, sintiendo que no era casual, él había elegido precisamente ese instante, en el que estábamos los tres, y me lo entregaba no como un gesto sentimental, sino como una especie de firma al pie de toda nuestra historia. Volví a guardar la foto en el paquete y seguí haciendo las maletas. Al caer la tarde, las valijas estaban junto a la puerta. Lo vi un par de veces en el patio, arreglaba algo, hablaba con el vecino, y no intentó dirigirme la palabra. Fue la confirmación más clara, él ya me había soltado por dentro mucho. Antes de que yo decidiera irme, cuando el sol empezó a ocultarse tras la cordillera, saqué las maletas por la puerta. Dejé la llave sobre la mesa de la cocina. Recorrí por última vez el pasillo vacío, ya no me parecía un lugar al que quisiera volver, el portón se cerró detrás de mí y ni siquiera miré hacia atrás. Delante estaba el camino hacia la ciudad. Y esta vez significaba una sola cosa, el final de todo lo que había permitido que me hicieran aquí. El autobús que iba hacia la ciudad llegó con retraso, y eso me dio unos minutos más para quedarme en la pequeña estación mirando cómo la luz del atardecer cambiaba poco a poco el color de las montañas. Estaba sentada en un banco, con la maleta al lado, y por primera vez en mucho tiempo no tenía el teléfono en la mano para revisar mensajes ni esperar la reacción de nadie. Ese silencio en mi cabeza era extraño, pero agradable. Cuando por fin llegó el autobús, subí, encontré un asiento junto a la ventana y puse el bolso a mis pies. El conductor cerró la puerta y emprendimos el camino estrecho que descendía serpenteando. Por la ventanilla pasaban las casas conocidas que veía cada día, pero esta vez me parecían decorados que ya no tenían ninguna relación conmigo. Frente a una cafetería distinguí una silueta familiar, alguien que se parecía a Mateo, hablando con dos hombres. No intenté fijarme, aparté la mirada, porque ya no cambiaba nada, el camino desde las montañas era largo y sinuoso, y cuanto más avanzábamos, más sentía cómo se iba aflojando la tensión de los últimos meses. Con cada kilómetro desaparecía esa constante disposición interna al conflicto, a dar explicaciones, a luchar por un lugar a su lado. Ya no trataba de analizar por qué él actuaba de una forma y no de otra, ni qué habría pasado si yo hubiera hecho algo distinto. Era inútil. En una de las paradas subió una mujer mayor con una cesta de fruta, y el olor fresco se esparció rápidamente por el pasillo estrecho. Se sentó frente a mí y, al notar mi mirada perdida, me tendió una manzana, como diciendo, tómala. La acepté, le di las gracias, y ese pequeño gesto me pareció significativo. Tal vez porque era simple y sin condiciones ocultas, la ciudad me recibió con ruido y luces de escaparates. Bajé en la plaza central, donde la gente se apresuraba con sus asuntos, y entendí que en esa multitud yo era solo una más. Y eso estaba bien.
Allí nadie sabía con quién había vivido, qué había visto, de qué había discutido o por qué había huido. Pedí un café en un pequeño bar junto a la estación y me senté junto a la ventana. En el bolsillo del abrigo, mis dedos encontraron la fotografía que no había dejado en la casa. La saqué, la miré una vez más y la dejé sobre la mesa. Al lado había una papelera, y esta vez no sentí ninguna duda. La foto cayó dentro y ni siquiera intenté mirar atrás o comprobar si alguien me observaba. Mañana tendría que encontrar un nuevo lugar donde vivir, tal vez temporal, pero ya sin reglas ni exigencias ajenas. No sabía cuánto tiempo me llevaría alejarme del todo de lo que había pasado, pero ahora ya no me parecía una tarea imposible. Por primera vez en muchos meses sentí que mi vida me pertenecía, y que el camino que tomaba ahora no era una huida, sino una elección.